¿Qué tal? Y saludos desde Nueva York. Emma Roberts, protagonista de Black Coat's Daughter, acompáñenos a la premiere que ha tenido lugar aquí, en el Landmark Sunshine Cinema. See where you and Mom are, if you're coming. Worst case, they come on Friday. The Black Coat's Daughter es un film de horror escrito y dirigido por As Perkins que se estrena en salas selectas de los Estados Unidos y en pay-per-view este fin de semana. The devil. Protagonizado por Emma Roberts, Lucy Boynton, Kiernan Shipka, James Remar y Lauren Holly, cuenta la historia de una mujer joven que emprende el camino hacia una escuela en la que dos estudiantes se enfrentan la siniestra amenaza de una fuerza malévola. En la alfombra roja de la premiere que tuvo lugar en el teatro Landmark Sunshine al sur de Manhattan, hablamos inicialmente con uno de los invitados especiales, Julian Daguiello, una de las estrellas de la nueva serie didáctica preescolar de Netflix Julie's Green Room, cuyo elenco encabeza la legendaria Julie Andrews. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con Netflix? Es fantástico, de hecho fui a las oficinas en Los Ángeles, abrieron la semana pasada y son gigantescas, increíbles, como se esperaría de Netflix. Por favor, háblame de la producción. Bueno, lo que estábamos haciendo salió apenas el viernes. Está en 190 países, en 22 idiomas, así que me divertí el fin de semana viéndome en francés, en chino, fue muy divertido. ¿En español? En español también, fue de hecho la primera que escuché. ¿Y te gustó? Sí, es muy divertido, me sorprendió que alguien que lo hacía mi voz muy bien, y Julie Andrews, la persona original que hizo la traducción de Julie Andrews en Mary Poppins y Sound of Music, está haciendo su voz en esta producción también, lo cual es fantástico, en español y en francés. El director de Black Coat's Daughter pasó unos momentos con nosotros. ¿Cómo fue esta tarea de escribir y dirigir el film? Horrible. Un gran elenco. Horrible. No, de hecho, sentarme solo a escribir un guión, sabes que es lo que quieres si no hay material que existe antes para copiar. Es horrible, ¿sabes? Te sientes bien habiéndolo hecho, pero cuando emprendes la tarea es complicado y sobre todo cuando es tu primera película es ganar o morir, no tienes dinero, no tienes tiempo, es solamente la buena voluntad de la gente alrededor mío. Tenía a las mejores personas alrededor mío y la verdad eso es lo interesante, eres muy suertudo. La historia, algunos dicen que pertenece al género del horror, otros afirman que es un análisis de personaje y otros se inclinan a verla como un drama. ¿Tú qué piensas? Se supone que debe ser algo triste, pero cuando hace retratos, por ejemplo, la gente no puede tolerar muchas veces 1 hora y media de retratos, así que lo que se obliga es a hacer una historia sobre ello. Así la gente, por ejemplo, la gente no deja de ir a ver películas de terror. No me gustan mucho, algunas son fantásticas, algunas no, pero yo quería ponerle sobre ese retrato triste una historia con un género interesante para que sea algo interesante, porque eso hacen las películas de terror, nos mantienen enfocados en el presente. Hay un trabajo intenso en el trasfondo de los personajes, hay mucha humanidad en ellos. ¿Crees que por esa dimensión tan profundamente humana sentimos más por ellos o tal vez nos asustamos más o compartimos más lo que les afecta? Creo que sin duda ese es el objeto y últimamente el carácter principal es el monstruo, digamos. El principal personaje es el malo, digamos, y hay que ser cuidadoso cuando se quiere a esa persona y cuando se siente importante esa persona, digamos, le corta la cabeza a muchas personas, pero hemos sido exitosos porque al final dicen, bueno, nos sentimos un poco tristes por ella. En el film, la rubia Lucy Boynton tiene un look muy distinto y bastante oscuro. ¿Cómo te aproximaste a esta historia sabiendo todo lo que tu personaje tiene que hacer? Bueno, mucho de eso fue diálogo. Estaba hablando con el director que también lo escribió y entender cuál era su inspiración detrás de la historia y luego tratar de trabajar desde ahí, más allá de sencillamente ver el guión.
y tuvimos que mirar Rose qué lugar tenía en la historia y sencillamente hacer justicia al hermoso guión. Como actriz, debes irte a lugares muy vulnerables. ¿Cuán vulnerable te sentiste como persona? Porque me imagino que de algún modo tuviste que ser afectada por el personaje. Sí, sin duda. Digamos que fue fácil ir hacia ese lugar, no solamente por el ambiente en el que estábamos filmando, con una escuela completamente desierta y un staff muy pequeño, pero también fue interesante trabajar con alguien que está ahí presente y emocionalmente está ahí para todo el mundo y puede explotar lo que pasa en los personajes. Trabajar con alguien así que está tan en sintonía hace mi trabajo mucho más fácil. ¿Piensas que cuando vemos una película que pertenece al género del horror y hay un trabajo intenso en la parte dramática y desarrollo de las historias de los personajes, creemos más y nos asustamos más? Sin duda, creo que viajas mucho más con los personajes en todos los sentidos, en todos los viajes. Así que el hecho de que sientes más por ellos y empatizas más y los quieres más, hace que cuando pasan algunas cosas, sientes un impacto personal y también traumatismos. Aparte de ser una de las estrellas de Black Coat's Daughter, Kiernan Shipka goza de gran exposición hoy día, pues es parte del elenco del superhit del canal FX Feud, que recrea la disputa entre las divas Joan Crawford y Bette Davis durante el rodaje del film Whatever Happened to Baby Jane. Los roles principales están a cargo de Susan Sarandon y Jessica Lange. A propósito, me gusta mucho Feud. ¡Qué bueno! Eso es fantástico. ¿Cuán feliz estás con esta experiencia? No podría estar más feliz, para ser honesta. Estoy enamorada de todo el mundo en ese show. Y estoy seguro de que compartir escenas con estas dos leyendas es una de las cosas más maravillosas en tu carrera. Honestamente ha sido una cosa fantástica en mi carrera. Ahora hablemos de este film. Es miedoso, pero también triste y profundo, y nos pone en un examen interesante de los personajes. ¿Qué te gusta a ti de estas jóvenes? Sí, creo que me encantó la idea de una película de terror con 3 mujeres de personajes principales, y cuando leí el guión me pareció intrigante y complejo. Y le hablé a Oz y sentí que tenía una visión tan clara y una mente tan artística que quería hacer esto. Una película triste y hermosa con elementos de horror terroríficos, clásicos. Me pareció que era fantástica, todo en ella. Como artista, ¿a dónde vas para sumergirte en este universo que causa tantas emociones y que genera esos actos aguerridos? Sí, sin duda, definitivamente fue un reto, porque siempre intento llegar y sacar de mis experiencias, porque pues nunca he estado poseída. Hicimos, ¿de dónde sacó esto? Hay que inventarlo, pero entonces fue divertido porque honestamente fue fantástico. Finalmente, ¿qué es lo que más vas a recordar de la experiencia de hacer este film? Bueno, yo diría que la experiencia de un invierno Febrero es muy difícil. verdadero en Canadá fue memorable. Es muy difícil en la mayoría de los lugares, excepto en la costa oeste. Finalmente hablamos con la popular y talentosa Emma Roberts. Un film maravilloso, bastante miedoso, con muchos giros inesperados. ¿Qué te atrajo del proyecto? Bueno, me mandaron ese guión y no sabía qué esperar cuando lo leí. Y me desperté esa noche a las 3 de la mañana porque me daba miedo. Así que dije, bueno, eso debe ser bueno. Y yo tenía que hacerlo. Cuando hablé con el director, me encantó cómo quería verlo y la historia que quería contar debajo de la historia terrorífica. Pero hay una historia debajo que me parece muy interesante y que capturó muy bien. ¿Entendiste la magnitud de las sorpresas del film cuando tuviste el guión en tus manos? Porque como audiencia nosotros recibimos esas sorpresas de manera inmediata en la pantalla, pero para ti tiene que ser diferente, ¿no?
Sí, no esperaba ninguna de estas peripecias cuando lo estaba leyendo. Y el guión se lee casi como una novela. Estaba siempre emocionada y me lo terminé en una sola leída y se quedó conmigo y me sorprendió. Lo cual es difícil porque después de leer muchos guiones uno ya sabe qué esperar. Uno ve muchas películas de terror y uno sabe qué esperar. Pero cuando a uno lo sorprenden siempre es una buena señal. Cuando lees el guión de este modo, ves al personaje que te han pedido que interpretes. Tú empiezas a tener una idea de cómo lo ejecutarás, cómo se va a mover y todas esas cosas. Ese tipo de cosas se puede empezar, pero no se sabe hasta que uno llega al set. Y una vez uno llega al set, cada cosa toma vida propia. Y cuando te ves transformada en el personaje, cuando el film ya está terminado, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo ves? La verdad no lo pienso mucho. Sería una persona loca. Un gran film. Muchas gracias. Muchas gracias. I mean, I just wish you could stay. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Planeta Gente.